Muy buenas noches, nuevamente en nuestro programa de Punto a Punto. El día de hoy vamos a analizar el tema sobre el conflicto armado interno en Guatemala, específicamente el 2 de diciembre en 1990 en Santiago Atitlán. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles son los hechos? ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes son esas personas que dieron su vida por sus nietos, por sus hijos, por Santiago Atitlán? Hay que conmemorar estas historias de lucha, de valentía, de heroísmo de nuestros paisanos que dieron un nuevo giro a la historia por la paz y por la libertad. Estos momentos fueron momentos impresionantes para el pueblo de Santiago Atitlán. Por eso en este espacio vamos a analizar los hechos sobre el conflicto armado el 2 de diciembre en 1990 en nuestro municipio. Sin embargo, hay que analizar ciertas causas internacionales, lo que fue la Primera Guerra Mundial en 1914 a 1918 y también la Segunda Guerra Mundial en 1939 a 1940 y la Guerra Fría. Y sobre todo esto, una crisis surgió en Guatemala en materia política, donde se acabó lo que es la primavera en Guatemala y empezó una época de militar en el gobierno, desde el 1960 hasta 1996, fue el periodo histórico de lucha, de conflicto, de violencia en Guatemala. Y en Santiago Atitlán empezó la represión en 1980 y terminó en 1990. Fue una lucha, fue un momento impresionante para el pueblo de Santiago Atitlán. ¿Cómo empezó todo esto? En 1976, bien recordamos, el ejército inicia su presencia en el territorio de Sololá, de Santiago Atitlán, inclusive también de Cerro de Oro. Cerro de Oro hay que destacar también que fue una de las aldeas, una de las comunidades que lograron derrocar el régimen de la presencia de militar en su territorio. Lograron expulsarlo en 1976. Y en 1979 empezó la presencia del ejército aquí en el territorio de Santiago Atitlán. En esa misma fecha se empezó una gran intimidación al pueblo de Santiago Atitlán. En 1980 fue ese año donde el ejército permaneció y estableció su destacamento militar en el cantón Panabaj, donde hoy conmemoramos lo que es el Parque de la Paz. Ahí estableció su destacamento militar, donde la población sintió esa intimidación, un momento, una ola de conflicto, de violencia, donde mucha gente perdieron sus vidas, sus familias, sus hijos, sus abuelos, sus padres. Santiago Atitlán perdió muchas cosas, no solo el tema de la economía. Mucha gente ya no fueron a pescar, no fueron a la montaña a buscar sus leñas para poder continuar o intercambiar lo que llamamos lo que es la economía. Fue un momento de ausencia el tema económico en Santiago Atitlán y también sobre la ruptura del tejido social. Los medios de comunicaciones tuvieron un papel no solo limitado, sino que también perseguidos, lo que es la radio La Voz de Atitlán y también el papel que ejerció la Iglesia Católica en ese momento sobre formación, sobre los líderes religiosos que defendieron el pueblo de Santiago Atitlán. Según los datos, lo que es la diócesis Sololá dice que fueron asesinados cerca de 10 catequistas durante 1980 a 1985. La pregunta es ¿por qué? Por defender el pueblo, por defender los derechos humanos en Santiago Atitlán. También hay que recordar lo que fue el 24 de octubre, el asesinato, la ejecución o el secuestro de Gaspar Kulani Yatás. Fue el director de la radio La Voz de Atitlán. Es un gran catequista. Hablaba por la paz, por la libertad, cómo debería ser un pueblo con justicia. Pero vinieron
el ejército lo ejecutaron, lo secuestraron. Y esto no le decimos nosotros que estamos aquí en Santiago Atitlán que presenciamos los hechos. No, lo dice también lo que es la Comisión de Esclarecimiento Histórico que fue fundada en 1994 después de la masacre en Santiago Atitlán, donde narra los hechos, cómo fue ejecutado este seminarista, este director de la radio La Voz de Atitlán. Y en 1981 también hay que recordar la muerte del pastor de la Iglesia Católica, Padre Aplas. Entonces, estos acontecimientos son muy importantes porque defendió a su pueblo, defendió a su rebaño, defendió los derechos de los pueblos indígenas en Santiago Atitlán. Y no solo eso, sino que también defendió a los jóvenes, porque muchos jóvenes tenían el riesgo de ser secuestrados o de ser llevados para poder prestar servicio militar. Pero la iglesia tuvo un papel de mediador, tuvo un papel para poder defender los derechos de los pueblos indígenas. Y fue asesinado el 28 de julio en 1981. Después de esos acontecimientos, en 1984, la población de Santiago Atitlán querían libertad. Y también el alcalde en ese entonces quería libertad también. Pero el ejército impuso un plan, lo que se llamó PAC, que es Patrulla de Autodefensa Civil, donde todos los ciudadanos fueron obligados a estar en este grupo. Solo duró alrededor de 4 años. Después fueron disueltos porque no funcionaba. ¿Por qué? Porque el ejército tachaban a estos grupos, que es el PAC, de la guerrilla, que son parte de la guerrilla, pero eso fue una estrategia de cómo desmantelar ciertas estructuras que el mismo ejército lo ha construido. Por eso, en un cabildo abierto que se llevó a cabo, la gente dijeron, no, ya no vamos a participar en PAC, porque el mismo ejército trata de imponer su propia ideología para que nos digan a nosotros que somos de la guerrilla. Pero eso es una mentira. No solo fue eso, también hay que analizar otros hechos, lo que fue en ese mismo año, en el 81, donde alrededor de 16 personas fueron ejecutados en la finca de San Isidro y otros se escaparon para poder buscar refugio. Un primer masacre en 1988 fue el segundo masacre, donde fueron asesinados a 5 personas y otros fueron huyéndose en busca del refugio. Un segundo masacre. Pero antes que nada, un breve paréntesis. ¿Qué significa masacre? Masacre es el asesinato de 3 a 4 a 5 personas en un mismo lugar, con un mismo objetivo, con los mismos sujetos violentos que atentaron con la vida de esos individuos que ahí existen. Entonces, lo más recordado en Santiago Atitlán fue el 2 de diciembre en 1990. A 10 años de la presencia del ejército. ¿Qué pasó el 2 de diciembre? Es lo más recordado. Lo vemos en distintas publicaciones, pero es importante analizarlo también, narrar cómo fue el hecho. El 1 de diciembre, justamente a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, donde el ejército querían secuestrar a un joven de apellido Ajuchan Zapalú. Querían secuestrarlo y lo dispararon en su pie para llevarlo al cuartel. Pero en ese momento la gente se organizaron, la gente se levantaron en la plaza para poder exigir la pronta investigación. Mucha gente quería libertad y fueron a manifestarse ahí en el Parque de la Paz, en Panabaj, para poder exigir al cuerpo del ejército, ¿qué está pasando? Queremos dialogar, decía el alcalde en función, que es Rodas Tobías, y también el alcalde
electo Salvador Ramírez Ramírez. Fueron niños, ancianos, jóvenes, mujeres, hombres, llegaron ahí en el Parque de la Paz. Querían dialogar, pero lastimosamente el ejército respondió con balas donde 13 personas cayeron muertos y 23 heridos. Es importante resaltar sobre esa manifestación pacífica del pueblo de Santiago Atitlán, donde llevaban bolsas color blanca, que simbolizaba la paz, la justicia y también la libertad. Pero lo que pasó fue cruel. El 2 de diciembre, las primeras acciones de nuestros paisanos, amigos, líderes, fue organizarse un cabildo abierto. Dentro de esto se organizó un comité de emergencia, donde recaudaron alrededor de 15,000 firmas para poder presentar al gobierno de Guatemala y también al organismo judicial, a la Corte Suprema de Justicia, al ministro de Gobernación, para poder exigir la pronta investigación. Y en todo este proceso estuvo también lo que es el Procurador de los Derechos Humanos. Santiago Atitlán pedían 3 cosas. Primero, la investigación de la masacre. Segundo, es la condena de los responsables. Tercero, es la retirada del ejército. Y logró Santiago Atitlán retirar el ejército aquí en nuestro municipio. Son hechos históricos que es importante analizarlo. Según el informe de la municipalidad, en 1980-1985 fueron asesinados cerca de 107 personas. Fueron asesinados. El informe de 1980 a 1985. Pero no tenemos informe de 1985 a 1990. Y que como población es importante, que como institución es importante tener esos datos. ¿Para qué? Para poder tener esos datos exactos, qué es lo que realmente pasó, quiénes son los que fueron víctimas de la masacre y también de la ola de violencia provocado por el Estado a través del ejército. Y también hay otro dato. De acuerdo al informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, alrededor de 200 casos presentados por familias aquí en Santiago Atitlán. Eso significa fueron más de 200 personas que perdieron a sus amigos, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos y otros familiares. Esta es la realidad del conflicto armado en Santiago Atitlán, que como población, que como jóvenes, es importante conocerlo. Estos son hechos históricos, que es importante conocerlo, y desde ahí el pueblo de Santiago Atitlán logró la paz, la libertad en 1990. Y también, después de todo esto, se negoció también con el presidente de la República que Santiago Atitlán tiene ese compromiso, tuvo ese compromiso de organizar un comité pro seguridad. Significa que todos los jóvenes, que todos los hombres tienen esa obligación y el compromiso de ser parte de una organización que se llamó Rondas. Entonces, todo participaba en esto. Hay un papel que ejerció la mujer en ese momento. De acuerdo a la investigación que hizo el antropólogo Mario Sosa Velázquez en 1996, donde su trabajo de campo, una de las entrevistas, narra que las mujeres decían: si los hombres no van a hacer rondas, entonces nosotros las mujeres vamos a hacer las rondas, vamos a proteger a nuestros niños, vamos a proteger a nuestras familias. El papel que ejerció la mujer en ese momento, que influyó sobre la seguridad en Santiago Atitlán. Y 6 años después, el 29 de diciembre, se firmó lo que es el acuerdo Paz y Firme en Guatemala, donde se terminó lo que es el conflicto armado.
¿Qué nos deja eso como jóvenes de Santiago Atitlán, como líderes, como autoridades? Que es importante. En el 80, en el 90, hubo un personaje autoritario, un sistema que logró imponer ciertas ideologías. Y actualmente, ¿cómo podemos comparar esto? Hay una autoridad también que impone ciertas ideologías. ¿Quiénes son? ¿Cuáles? ¿Quiénes están detrás de todo esto? Es importante también resaltar el papel de la juventud en ese momento. En 1984 al 86, los jóvenes tuvieron un papel y participaron dentro del PAC, Patrullas Autodefensa Civil, donde los jóvenes a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, estaban ahí para proteger al pueblo de Santiago Atitlán, los jóvenes. La pregunta es, ¿qué están haciendo los jóvenes en este momento? No tenemos ejército. Es importante investigar, es importante leer, es importante hacer activismo político dentro de nuestro municipio. Esta es la historia de Santiago Atitlán y que después de todo eso logramos ciertos avances en materia de justicia y que actualmente tenemos ciertos personajes que protegen nuestros derechos como humanos. Esta es la historia de Santiago Atitlán. Por eso, uno de los individuos decía, ese día fue de gozo hasta llorar. Todos nos unimos como hermanos mayas. No importa la ideología, lloramos cuando fue la retirada del ejército. Paz y libertad logró Santiago Atitlán. Esta es la historia. Muchas gracias. Hasta una próxima.